pueden saludar o simplemente escribir su nombre y poner presente. Eliani está en genética. Yo recuerdo a Eliani, pero no sé quién más. Ya Freisy. ¿Recibieron el mensaje, señores, que yo les envié a través de las monitoras? A la gente de genética, Eliani y Jafresi. Bien, ella tarda mucho en responder. Indira, Eliani, sí. Perfecto. Pues nada. Bien, entonces, lo que ustedes muchas gracias. En lo que No puedo ustedes salir que hay una clase, dile. se registran presente, yo doy inicio entonces. Eliani, por favor, cierre su micrófono. Bien, entonces damos inicio formal a nuestro encuentro de hoy. Eliani, por favor, muchas gracias. Bien, entonces tenemos aquí delante la imagen del modelo de mosaico fluido. Importante, antes de que se me olvide, lo que quiere decir el hecho de que nosotros estemos dando cierre a la parte del laboratorio, lo que quiere decir es que nuestras evaluaciones pendientes vienen por ahí. Creía realmente que hoy teníamos una evaluación, pero yo no voy a hacer una evaluación sin antes tener un ejercicio previo de el uso de esta plataforma y el uso del tipo de examen. Es decir, yo quiero darle una práctica, así como nosotros tuvimos una práctica en un momento determinado que no fue muy fructuosa. Este grupo es muy grande realmente. En otros grupos más pequeños me ha dado resultados. Entonces, quiero exponerlos a un pruebecito de práctica para que ustedes se vayan fogueando, para que ustedes se vayan familiarizando con el entorno y para que ustedes se sientan más cómodos en el momento en que toquen los exámenes. En base a lo que estamos observando, es muy probable que un examen sea a continuación del otro, no el mismo día, pero que un miércoles, por ejemplo, decidamos que toca una evaluación y el siguiente miércoles la otra evaluación. Es muy posible que así sea. Tienen tiempo de sobra para estudiar, para empaparse, tienen muchos recursos. Le he dicho a otros no sé si aquí o en otros, todos, pero sí en alguno de los espacios he compartido que la verdad es que el hecho de que nos hayamos visto en la obligación de continuar nuestras clases de esta manera ha enriquecido muchísimo, al menos desde el punto de vista didáctico, ha sido muy, muy rico. Señores, no me pongan presente en privado, pongan en el chat genérico, pongan presente. Vamos todos. Bueno, mire, le voy a decir algo aprovechando esto que estoy diciendo, es que hay destrezas, hay un nivel de enfoque y de atención diferente al que nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestras aulas. Entonces, si queremos tener éxito en nuestro curso, en esta modalidad que estamos llevando, porque no hay otra, usted tiene que desarrollar las destrezas mínimas y voy a aprovechar para decir lo siguiente: no voy a recibir trabajos por internet. A mí nadie que me mande trabajo por correo electrónico. No me envíen trabajos por correo electrónico porque no los voy a recibir, porque yo no voy a estar revisando correo a ver si usted envió o no envió. En un centro de educación superior donde yo imparto docencia, y donde recientemente se publicaron unas notas, varios estudiantes se reprobaron simplemente porque un material que tenían que subir en la plataforma lo habían mandado por correo electrónico, y a la hora que yo voy a la plataforma a buscar la información para hacer los cálculos, estas personas no tenían, tuvieron cero ahí, al momento de sumar, la nota no llegó al mínimo y simplemente se quemaron. Entonces, señores, por favor, yo no voy a estar detrás de ustedes, yo tengo muchos grupos y aunque tuviera dos, no voy a estar detrás de nadie. Sucede que hay momentos, ocasiones en que como no estamos acostumbrados y como también no estamos muy bien organizados, sucede que a veces dejamos las cosas para el final y a la hora de subir a la plataforma todo el mundo está subiendo y eso es
sálvese quien pueda. Si la hora límite para entregar un trabajo es a las 12 del día y usted se mete a las 11:45 o a las 11:30 a subir un trabajo, le deseo mucha suerte porque es muy probable que no pueda subir nada. Nada. Estoy explicando por qué es muy probable que la plataforma no le permita enviar nada, porque es muy probable que usted esté tratando de subir un trabajo con 30 minutos o 15 minutos antes, señores. Si usted tiene que entregar un trabajo que su fecha límite es hoy a la medianoche, señor, entréguelo hoy a las 12 del mediodía. Cúrese en salud porque se va a embromar. Bueno, usted tuvo mala suerte porque todo el mundo pudo entregarlo. Entonces, no sé qué está pasando ahí. No sé qué está pasando ahí, pero organícense para entregar a tiempo porque mala suerte, no sé cómo llamarle a eso, Kiara, no sé cómo definir eso, pero usted debe hacer, cada uno, usted no, todos deben hacer los envíos lo más temprano posible para evitar contingencias. Vamos a ver eso, vamos a ver esos casos. Es posible que no esté enviado en la plataforma Ingrid, pero esté ahí como borrador, yo puedo accesar a él. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo cada cosa, cada caso. Necesitamos que se vuelvan minuciosos y cuidadosos con sus envíos para que cuiden su trabajo y para que cuiden sus inversiones. Entonces, básicamente eso. En ese sentido, haré lo posible. Repito, el hecho de que yo ofrezca que sería bueno que se expongan y voy a hacer lo posible, no me obliga a dar ningún examen de prueba ni nada por el estilo para que no esté nadie reclamándome ni presionándome. Yo haré lo posible por generar un espacio para que ustedes puedan hacer un pruebín y les sirva de práctica, pero para que luego no vengan las exigencias. Entonces, su trabajo tiene que ser válido, pero su trabajo no llegó. Entonces, yo pudiera abrir la plataforma para que usted y tal vez otras personas que no lo hicieron, porque si yo abro la plataforma, todo el que no pudo se va a meter y va a subir. Pero les advierto que ningún trabajo que no llegue por la vía de la plataforma va a ser aceptado. Así que ustedes lo que hacen es que se cuidan, entregan temprano, de manera tal que si hay una contingencia, usted tenga tiempo de resolverlo. Entonces, por favor, que usted me escribe para recordar que voy a abrir, como es la primera vez, realmente, es decir, no es que es la primera vez, sino que yo no había dicho de manera clara que si no es a través de ahí no se reciben, entonces por esa razón voy a abrir para dar una oportunidad. Entonces, nada, trabajo con lo que es membrana. Esto está frisadito. Bien, entonces, esto que vamos a ver, nosotros lo conocemos, nosotros conocemos la estructura de la membrana en cuanto a lo que es la doble capa la doble capa lipídica o la bicapa, se ha repetido mucho, son preguntas puntuales de examen, lo que es la estructura, todo eso. Es decir, ustedes están más que informados. Si ustedes se han expuesto a los diferentes materiales, ustedes tienen mucho, están gorditos, bien nutridos en lo que respecta a la información. Entonces, aquí no vamos a hablar de la estructura, sino más bien de una de las funciones más importantes de la membrana, que es el transporte. Entonces, en cuanto al transporte, vamos a tener 4 tipos de transporte. Como tipo de transporte en general,
Vamos a tener el transporte pasivo, que se caracteriza por que no requiere de un consumo de energía, y el transporte activo, que sí requiere de energía. Entonces, dentro del transporte pasivo, entonces vamos a encontrar la difusión simple. Vamos a ver un poquito algunas imágenes de difusión, la difusión facilitada y la ósmosis, que fue lo que ustedes vieron propiamente dicho en la práctica número 10. Y por otro lado, el transporte activo, que requiere del consumo de energía. Entonces, básicamente, aquí habla un poquitín sobre pues, la estructura de la membrana, las cabezas polares en rojo y las colas no polares o hidrofóbicas en verde. Aquí hay una serie de informaciones genéricas sobre las moléculas que pueden atravesar la membrana, ya sea a través de la difusión simple o a través de un canal o túnel, que es la difusión facilitada. En otros casos, pues se requiere de energía para que algunas moléculas atraviesen la membrana. Y por otro lado también tenemos pues la propia membrana, que se presta a, es como si actuara la membrana. Nosotros vamos a ver eso al final, para que entren endocitosis o para que salgan sustancias al exterior de la célula por exocitosis o para que entren a su interior por endocitosis. Entonces aquí tenemos una imagen muy didáctica sobre difusión para aquellos que todavía le quede alguna duda. Se define como difusión al movimiento neto, pasivo, de partículas de áreas que tienen una alta concentración de ¿qué? De esa partícula o sustancia en particular, y se mueve de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Esto ocurre a través de una membrana permeable, pero en este caso, nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan cuando nos referimos a gradiente de concentración. Entonces, aquí tenemos una gota de colorante que se coloca en esta cubeta en un lugar específico y vamos viendo cómo las partículas se van moviendo y se van dispersando, ¿ok? Este es de la molécula de colorante en rojo, y estas son las moléculas de agua. En la medida que el tiempo va transcurriendo, vemos como las moléculas de colorante se van dispersando en el agua, y al cabo de un tiempo determinado, las moléculas de colorante están equitativamente distribuidas en este recipiente que tiene agua. Entonces, aquí básicamente lo que hace es que desglosa los términos claves. Hablamos de movimiento neto. El movimiento neto se refiere al movimiento general de todas las partículas. Todas las partículas se mueven todo el tiempo. Pasivo, no requiere energía. Y el gradiente de concentración se refiere a la diferencia de concentración de una sustancia en dos ubicaciones. Aquí hay una alta concentración de colorante y aquí no. Entonces, cuando hablamos del gradiente de concentración, es que este gradiente va de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, y lo estamos verificando. Otro ejemplo. Aquí pues estamos viendo el fenómeno de difusión no atravesando una membrana. Aquí generalmente menciona que esto ocurre a menudo a través de una membrana permeable o semipermeable. Entonces, en este caso, simple y llanamente, lo que estamos observando es el movimiento aleatorio de las partículas.
Cabe resaltar que este movimiento, este fenómeno es un fenómeno físico. Las partículas lo que hacen es que van chocando unas con otras, chocan, 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 y el choque entre una y otra hace que ellas, imagínense que esta choca con esta y lo que hace es que rebota, y así una con otra van chocando, van rebotando y se van dispersando en el espacio a lo largo del tiempo, y esto es lo que va generando que haya una uniformidad en el número de partículas. Vamos a suponer que esto es un soluto y este es el solvente, entonces que estas partículas se distribuyan de manera uniforme en este espacio. Entonces, los factores que van a afectar la difusión a través de una membrana parcialmente permeable, que es el caso de la membrana celular, tiene que ver con el gradiente de concentración de las sustancias. Mientras más alto sea el gradiente, entonces la difusión va a ser mayor. Si el área de superficie, vamos a seguir, si el área de superficie es alta también, eso va a influir, ¿sí? Dependiendo de si la superficie es baja o alta, eso va a influir en la velocidad de difusión, y también la distancia, la longitud del camino de difusión. Entonces, estamos poniendo aquí algunos ejemplos de algunas estructuras en plantas como las raíces, el alveolo pulmonar, en el caso de los organismos pulmonados que tienen respiración pulmonar. En el caso nuestro, estamos viendo estos saquitos que parecen unos racimos de uva que están recubiertos, son los alvéolos pulmonares, y estos alvéolos pulmonares están recubiertos de capilares. Entonces, aquí en el caso de las crestas mitocondriales, que no son más que modificaciones, por decirlo así, a la membrana mitocondrial interna, generando, aquí no se visualiza bien, pero son literalmente así, son crestas, son unos pliegues que se pueden visualizar en la membrana mitocondrial interna, y esto lo que hace es que aumenta el volumen de superficie y hace que los procesos ocurran a una velocidad mayor. Igual que aquí, en el caso de las raíces, todo esto lo que hace es que maximiza, aumenta y hace que se haga un mejor uso de las áreas para poder acelerar, para que los procesos ocurran de una manera mucho más rápida. Entonces, reduciendo la longitud de la ruta de difusión con pliegues o con diferentes recursos, esto va a aumentar. La membrana es súper delgadita, tiene de 7 a 10 nanómetros. Recuerden que las membranas citoplasmáticas son mucho más delgadas que las membranas celulares, que la membrana citoplasmática es mucho más finita. Se habla de 7 nanómetros en comparación con la membrana celular, con la membrana plasmática. Entonces, cuando la membrana se pliega, entonces la relación superficie, área superficie volumen va a aumentar. Entonces, más membrana en un volumen más pequeño significa una duración más corta a través de la cual las moléculas deben difundirse. Básicamente esto lo que está es explicando de qué forma son aprovechados de qué manera se optimizan los procesos mediante pues la presencia de estructuras que van a facilitar que la absorción, en este caso, en todos los casos tiene que ver con absorción, mediante difusión, sea óptima por estas estructuras que acabamos de mencionar. Entonces, ósmosis, ya ustedes saben que la ósmosis se refiere al movimiento de agua mediante el proceso de difusión. Entonces,
todo lo que hemos hablado hasta el momento ha sido de difusión simple, entonces ahora vamos a trabajar con difusión cuando lo que se mueve basado en un gradiente de concentración es agua, entonces le llamamos a este fenómeno difusión. Ok, entonces, esto fue lo que ustedes trabajaron en su práctica. Se refiere pues a la concentración del medio extracelular con respecto a la concentración de agua en el interior de la célula. Y hemos visto que cuando tenemos un medio extracelular que es hipertónico, es decir, que la concentración de soluto es mayor que en el interior de la célula, por lo que la cantidad de agua fuera de la célula es más que, es decir, que la concentración de agua dentro de la célula es mayor que fuera. Estamos hablando de que el medio es hipertónico. Alta concentración de soluto, poca cantidad de agua fuera, medio hipertónico, y la concentración del agua en el interior de la célula es mayor dentro. ¿Qué sucede? Que el agua se mueve de la zona de alta concentración, es decir, dentro de ella hay más, pues el agua sale y esto puede generar que la membrana celular se plasmolice vamos a tener, bueno, tenemos dos casos. Tenemos aquí célula vegetal, cuyo comportamiento es totalmente diferente al de la célula animal. En el caso de la célula animal, pues va a ocurrir la crenación. La membrana celular, la célula va a perder mucha agua y la célula puede morir. En el caso de la situación en el que en los glóbulos rojos, estamos hablando del caso animal, vamos con este y después vamos con el de arriba, vamos con este. Entonces, el medio isotónico quiere decir que la concentración de agua, tanto dentro de la célula como en el medio extracelular, es igual, por lo que la entrada y la salida de agua es igual y no va a afectar la estructura ni de la membrana y por lo tanto de la célula tampoco. En el caso de que esta célula animal se encuentre en un medio hipotónico, es decir, que la concentración de agua sea mayor fuera de la célula que dentro de la célula, entonces estamos hablando de un medio hipotónico. Hipotónico. La cantidad de soluto es menor, la cantidad de agua es mayor con respecto a la concentración de la célula, por lo tanto, el agua se mueve desde afuera hacia adentro, la célula se hincha y es posible que se hinche tanto que se rompa y que se destruya. Entonces, por citólisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este caso. Ya terminamos el ejemplo de la célula animal con respecto pues a los movimientos del agua. Aquí hay algo interesante, una afirmación, y es que cuando va a ocurrir, por ejemplo, trasplantes, pues estos órganos que van a ser trasplantados, pues tienen que estar en una solución cuya osmolaridad sea semejante al de la célula. Por eso es que se usan soluciones salinas que sean semejantes a la nuestra. Por ejemplo, lo que llamamos la solución fisiológica es una solución que tiene una osmolaridad semejante a la nuestra. Cuando nosotros estamos en una situación de salud y nos canalizan, pues utilizan una solución salina al 0.9, precisamente porque es la que está, es la que es semejante a la osmolaridad de nuestras células, y por esa razón, pues no nos vamos a deshidratar ni tampoco nos vamos a hinchar. O sea, eso es muy, muy delicado, y ahora estamos viendo cuál es el fundamento, cuál es la ciencia detrás de todo esto. Básicamente el movimiento del agua que obedece a este fenómeno de la difusión. Siguiendo con el caso de las células vegetales, tenemos que
Cuando las células se colocan vegetales en un medio hipertónico, pues se libera el agua y esta membrana se plasmoliza. Esto que tenemos aquí en la pared celular, recuerden que la pared celular le va a dar la estructura y es como si fuera una barrera de contención, una pared literalmente. Entonces, sí está la pared íntegra, pero la membrana, miren cómo está. Se plasmoliza. En el caso de que se coloque esta célula vegetal en un medio isotónico, los chicos de biología avanzada me parece que vieron esto. Pero aquí lo estamos viendo ya desde el punto de vista más puntual de la membrana, más que otra cosa. Entonces, aquí estamos observando que en un medio isotónico la ganancia y pérdida de agua es equivalente, por lo tanto no va a afectar a la célula. Esto que tenemos aquí, señores, es la vacuola. Recuerden que la vacuola es donde se almacena el agua en las células vegetales y que precisamente ahora entendemos más claramente por qué se dice que la vacuola sirve para controlar la presión osmótica. Estamos viendo que, por el contrario, cuando la célula vegetal está en un medio hipotónico, el agua entra al interior de la célula vegetal, pero no la explota como en el caso del animal, porque la pared celular, primero tenemos la pared celular, aunque la explote no la va a explotar, es lo primero, pero tenemos una vacuola que va a recibir toda esa agua, la va a contener y esto va a ayudar a regular esta presión osmótica que esta célula recibe por la concentración distinta al medio intracelular. Entonces, esto que está aquí ya fue lo que mencioné. Para prevenir daños a células y tejidos, entonces hay que tener una serie de precauciones, todas relacionadas con esto. Siempre hay que usar soluciones salinas isotónicas para hacer limpieza de instrumentos, para limpiar heridas, para aplicar injertos, para gotas en los ojos, para donantes, para todo. Tiene que tener la misma osmolaridad para evitar situaciones como la que ya describimos en el caso de la célula animal. Entonces, esta es otra imagen de la difusión tomando como referencia pues la estructura básica de la célula. Aquí solamente como es difusión y no es facilitada lo que estamos explicando, básicamente lo que se visualiza es de qué forma las partículas van de un medio de alta concentración a una zona de baja concentración. Aquí los espacios son medio extracelular y medio intracelular. Y vemos cómo al cabo de un tiempo la concentración en ambos espacios es la misma. Hablando de la difusión facilitada, pues en la difusión facilitada las moléculas de gran tamaño y que son polares no van a atravesar la membrana por difusión simple. Entonces vamos a necesitar de la ayuda de las proteínas transmembranas que van a identificar, a reconocer una molécula en particular y la ayudan a moverse. Es decir, que hay cierta especificidad en esas proteínas de membrana que van a comportarse como proteínas de transporte. Eso por un lado. Por otro lado, señores, tiene que haber un gradiente de concentración para que pasen de un lado a otro. Recuerden que sigue siendo transporte pasivo, es decir, que se basa en la difusión con la novedad de que es facilitado por un canal proteico. ¿Okay? Puede haber canales proteicos y proteínas transportadoras, pero en ningún caso se requiere, siempre y cuando sea difusión facilitada, no se utiliza energía, ATP, pero sí depende mucho de lo que es, depende de la difusión. Es decir, que estos canales proteicos o estas proteínas transportadoras van a transportar moléculas de una zona de alta concentración a una de baja concentración. Por otro lado, tenemos vamos ahora lo que es el transporte activo. Y en el transporte activo, recordemos que sí intervienen el ATP.
Entonces, para que ocurra el transporte activo, tenemos unas proteínas que se llaman moléculas bomba, que van a bombear en contra del gradiente de concentración moléculas de un lado a otro de la membrana. El caso típico de estudio para entender un poco el transporte activo son las moléculas bomba de sodio y potasio. Entonces, el impulso nervioso está basado en quimiósmosis, es decir, quimiósmosis no, está relacionado con un potencial eléctrico. Quimiósmosis tiene que ver más con mitocondrias y con cloroplastos. Pero en el caso de las células nerviosas, las neuronas específicamente en el axón, vamos a encontrar pues que él está rodeado por una membrana. Y pues para que ocurra el impulso nervioso deben llevarse a cabo una serie de procesos asociados con carga eléctrica de un lado y de otro de la membrana. Y esto es lo que se conoce como potencial de reposo. Entonces, el potencial de reposo básicamente tiene que ver con que la polaridad de la membrana en el interior, cuando no hay impulso nervioso, es negativo y en el exterior es positivo. Entonces, cuando ocurre un impulso nervioso, hay una despolarización de la membrana, cambia el interior a positivo y el exterior a negativo. Y en ese sentido, para que ustedes entiendan en qué contexto es que viene este transporte activo y esta bomba de sodio y potasio, a qué responde y cuál es su función. Nosotros no estamos en una clase de fisiología ni vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero sí queremos que entiendan que la función de las bombas de sodio y potasio tienen que ver con restablecer la polarización de la membrana una vez ésta se despolariza a causa del impulso eléctrico y que el impulso nervioso, que el impulso nervioso está directamente relacionado con el potencial de membrana, que es el potencial de reposo, y que el potencial de reposo está directamente relacionado con las cargas negativa interna y positiva externa negativa a lo interno de la célula, estamos hablando del citoplasma, porque hay una serie de proteínas a lo interno que generan una carga negativa y la carga positiva que ocurre en el medio extracelular. Cuando ocurre un impulso nervioso, se despolariza la membrana, cambia por la apertura de unos canales, entran aniones, muchos, y generan un cambio de polaridad, cationes, perdón, entran, generan el cambio de negativo a positivo, y pues hay una despolarización, y luego para repolarizarla, entonces las bombas de sodio y potasio son las que intervienen. Pero las bombas de sodio y potasio, con o sin impulso nervioso, su papel fundamental es mantener el potencial de reposo que les describí. Entonces, bueno, realmente aquí hay un poquito de información en la pantalla. Yo estoy hablando bastante de esto que está aquí descrito. Entonces, tenemos otras imágenes. Precisamente esta imagen es la que podemos visualizar con más no. Aquí es que se ve, porque la otra imagen era alusiva al transporte, pero donde se visualiza la molécula bomba es esta. Entonces, la molécula bomba de sodio y potasio lo que hace es que libera, saca al exterior, al medio extracelular, tres moléculas de sodio. Se necesita de la acción del ATP para que esto ocurra. Estamos viendo que hay unos espacios donde estas moléculas, donde este sodio se coloca por la acción del ATP, es liberado fuera y
ahí mismo, en esta misma estructura, entran moléculas de sodio y son liberadas al medio intracelular. Entonces, eso está descrito aquí. Las moléculas se van a mover en contra del gradiente de concentración y por eso es que necesitan impulsos energéticos con el ATP para poder realizar estos movimientos y para hacer estos movimientos que tienen que ver con sacar sodio y entrar potasio. Ya dijimos que todo esta entrada y salida está relacionado con el potencial de reposo de membrana que tiene que existir para que los impulsos nerviosos se puedan llevar a cabo. Aquí tenemos, básicamente son esquemas moleculares de ATP y de ADP. Aquí estamos viendo lo mismo, ATP para el bombeo de moléculas. Estamos viendo aquí, es como un resumen, difusión simple, ven que es pequeñita la molécula, no requiere energía, es transporte pasivo. No estamos viendo gradiente aquí, simplemente lo que estamos señalando es que se mueve de un lado a otro sin la necesidad de un canal. Estos necesitan en el transporte pasivo facilitado, vamos a necesitar un canal de transporte o una molécula, una proteína que sea de canal o una proteína transportadora. Ya lo vimos en otra imagen. Y aquí, en el caso del transporte activo, estamos viendo que se necesita un impulso energético y que va en contra del gradiente, es decir, que lo que nosotros hemos conocido como difusión, que va de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, en el caso del transporte activo va de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Por eso que tenemos esa flecha de esta manera, para que veamos que es en contra del gradiente. Estamos viendo lo mismo. Lo que aquí se dice es que este ciclo se repite en cuanto a lo de la bomba de sodio y potasio y que se necesita de una molécula de ATP para que esto ocurra. Para que este ciclo suceda se necesita una molécula de ATP. Y ya explicamos en qué consiste este movimiento. Entonces, no. Esto no va aquí, eso tiene que ver con otro transporte activo secundario que no nos interesa. Entonces, por otro lado, y finalmente vamos a ver que las vesículas van a mover moléculas dentro de las células. Entonces, cuando nosotros estemos viendo que viene pronto el tema de sistema de endomembranas, que es lo que sigue, vamos a observar la importancia que tienen las vesículas en el transporte de sustancias. Las vesículas no son más que pequeños, aquí dice paquetes, son unas estructuras esféricas que van a brotar del retículo endoplasmático rugoso o de Golgi y van a servir para transportar sustancias en el interior de la célula y en algunas ocasiones desde la célula hacia el exterior. Pero eso lo vamos a conocer con más detalle cuando estemos viendo el sistema de endomembranas. Sin embargo, como les anticipé al principio y como está aquí mismo, vamos a ver que ocurren varios procesos. Estamos viendo una célula y su membrana y aquí fuera una estructura. Esta estructura puede ser un organismo, vamos a suponer que es una bacteria o lo que fuere. La célula invagina. Es bueno que nos vayamos familiarizando con esta palabra. Estamos viendo cómo la célula invagina, es decir, envuelve esta estructura y luego la célula sella aquí arriba, generando una vesícula.
y en su interior quedó encapsulado esta estructura o este microorganismo, lo que fuere, y ya está en el interior de la célula. Por eso la endocitosis tiene que ver con la absorción de sustancias externas por una bolsa generada por la membrana hacia el interior y de ahí se forma la vesícula. En el caso de la exo hacia afuera, exocitosis es todo lo contrario. Tenemos aquí la parte citoplasmática. Esto que está aquí dentro pueden ser proteínas que provengan del aparato de Golgi, proteínas que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático y modificadas y organizadas en el Golgi. Y aquí vemos cómo esta vesícula no se ve el paso a paso, pero esta vesícula se adhiere a la membrana celular y es como se adhiere, literalmente se adhiere, se une, es como si se creciera la membrana, pero y el interior de esa vesícula que tenía proteínas se libera al exterior. Eso es lo que se llama como exocitosis, endo hacia adentro y exocitosis hacia afuera. Entonces, también vamos a conocer, pero esto que estamos viendo es un lindo avance, como pues esta liberación de sustancias que ocurren por vesículas en la célula puede ocurrir de manera regulada o de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir de forma regulada? Bueno, lo primero es, vamos a ver esta imagen. Aquí lo que estamos viendo es un aparato de Golgi. En azul estamos viendo unas proteínas que pasaron por su proceso, están en Golgi, salen en una vesícula, se une, como pueden ver, se unen estas partes de la membrana y generan una vesícula. Y este contenido proteico la célula se adhiere, perdón, la vesícula se adhiere a la membrana, le suma a la membrana y lo que está adentro se libera. Esto es lo que se llama como una secreción constitutiva, donde siempre va a ocurrir de manera continua. Eso va a depender de la función de la célula. Por otro lado tenemos, eso es en azul, por otro lado tenemos una secreción regulada. Reitero, estos son ejemplos de exocitosis, porque ¿por qué ocurre esto y de dónde vienen estas proteínas? Nosotros lo vamos a ver cuando estemos viendo sistema de endomembranas. Pero esto ya es un avance. Por otro lado, existe una secreción que es regulada, que va a depender de un receptor, un ligando que se une al receptor y va a desencadenar una reacción, y en este caso es la liberación en un momento determinado, cuando ocurra esta señal, de este producto celular. Me parece que esta es la última. No. Bueno, aquí estamos viendo, esta es la penúltima, me parece. Entonces, cuando ocurre endocitosis y es sólido lo que la célula integra a su interior, estamos hablando de fagocitosis. La célula ingiere partículas sólidas, es como si comiera. Cuando la célula lo que lleva a su interior por medio de la endocitosis es líquido, se llama picnocitosis. Es como si estuviera bebiendo. Y por otro lado tenemos una endocitosis que va a estar mediada por unos receptores que están en la membrana, que se van a unir a otras moléculas, y a eso le llamamos endocitosis mediada por receptores. Entonces, con esto hemos finalizado nuestro encuentro de hoy en lo que respecta a material nuevo que teníamos pendiente que presentarles. No sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte era todo lo que necesitaba. Mira que este encuentro, 1 hora exactamente. Básicamente el punto de nuestro encuentro es este. Díganme si tienen alguna pregunta que realizar para entonces nosotros proceder, de lo contrario despedirnos. Lo que sí les exhorto, en cada encuentro voy a siempre a repetir lo mismo: estudien, 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 estudien.
Bien, entonces, como no veo ningún tipo de interacción, yo voy a proceder a despedirme.